Desgraciadamente hoy no preparé ninguna presentación, lo siento, porque tardo como unas 10, 12 horas preparar una presentación. Entonces vamos a verlo de manera más aburrida en los apuntes. ¿Qué temas nos faltan? En la clase pasada vimos la estructura de sucesiones crecientes de conjuntos. Vimos que una sucesión creciente de conjuntos se puede descomponer en conjuntos disjuntos. Cada vez definimos DK como la diferencia de dos conjuntos sucesivos. En el dibujo esto significa que, por ejemplo, la diferencia entre este A2 y A1 será nuestro conjunto D2. Y la unión de todos los conjuntos A será la misma que la unión de todos los conjuntos D. Esta afirmación, esta proposición nos servirá muchísimo para demostrar algunas propiedades de las medidas. Rápidamente veremos la estructura de sucesiones decrecientes de conjuntos. Bueno, esto fue el enunciado de la clase pasada sobre una sucesión creciente. Ahora, para estudiar sucesiones decrecientes, nos ayuda el siguiente lema sobre los subíndices. Suponemos que AN es una sucesión decreciente de conjuntos. Y fijamos un índice K y suponemos que X es un elemento del conjunto AK. Por cierto, como esta sucesión es decreciente, ¿qué les parece? Si X está en el conjunto AK, ¿en qué otros conjuntos puede estar? Bueno, de manera garantizada, si está en AK, ¿en qué otro conjunto está? ¿Para todos los mayores que acá? Es una sucesión decreciente, ¿verdad? Si X está en el conjunto A3, ¿en qué otro conjunto seguramente está? En A1 y A2. Exacto, en conjuntos con índices más pequeños, ¿verdad? Porque la sucesión de conjuntos es decreciente. Y denotemos por J mayúscula el conjunto de los índices n, tales que X pertenece al conjunto AN, el conjunto de los índices de pertenencia. Hay dos opciones. Puede ser que este conjunto J coincide con los naturales, que son todos los naturales, es decir, X pertenece a todos los conjuntos de esta sucesión, o puede ser que J es diferente de los naturales. Este caso, cuando es diferente del conjunto de todos los naturales, es más interesante. Y si el conjunto J no coincide con todos los naturales, entonces afirmamos que existe un P natural, tal que P es mayor o igual que K, y este conjunto J consiste de los primeros números naturales de 1 hasta P. Bueno, la idea de demostración es bastante simple. Vamos a usar el principio de buen orden en una forma, bueno, el principio de buen orden, que es una forma equivalente a la del principio de inducción. Estamos suponiendo que J no es el conjunto de todos los naturales, es un subconjunto propio. Entonces, la diferencia, los naturales quitando J, es un conjunto no vacío. Como es un conjunto no vacío, en este conjunto hay un elemento mínimo. Este elemento mínimo denotamos por Q. ¿Qué significa este Q en términos de los conjuntos del punto X? ¿Qué les parece? ¿Quién es este Q?
Pues que es el primero para el cual el punto no está en el conjunto AQ, ¿no? Exacto, es el primer índice tal que X no está en el conjunto con este índice. Tiene toda la razón. La asociación es decreciente. Y si X está en A3, seguramente X está en ¿dónde? En A1 y en A2. Pero puede estar en A4 o puede no estar. Si está en el conjunto A4, puede ser que está en el E5 o no está. Es posible que X está en todos los conjuntos A. Entonces el conjunto J en este caso son todos los naturales. Pero en este lema excluimos este caso. Estamos pensando que en algunos conjuntos A X no está. Entonces resulta que X estará en los primeros conjuntos A, por ejemplo en A1, A2, A3, A4, A5, y a partir de cierto momento ya no estará. Bueno, probablemente entonces Q definimos como, ¿quién? Como el mínimo del complemento de J. Y luego P, este P que aparece en el enunciado del lema, este P tomamos ¿cuánto? ¿Cuál será P? Entonces otra vez Q, definimos como el mínimo de quién? De los naturales, quitándoles el conjunto J. Y ahora P, ¿quién es? Q-1, ¿no? Q-1, exacto. Definimos P como Q-1. Bueno, ya está la receta. En los teoremas, en los resultados de existencia, aquí este lema es sobre la existencia de un índice. Por lo común, no siempre, pero por lo común la parte más difícil es dar una receta, dar una como construcción del objeto que estamos buscando. Entonces aquí ya está. Hay que definir Q como el mínimo del complemento y poner P igual a Q-1. Entonces ya tenemos una receta que es P. Y falta demostrar que J consiste de los números de 1 hasta P. Falta demostrar esta afirmación. Es fácil, solamente usando la suposición que AN es una asociación decreciente de conjuntos, sale que todos los números menores iguales que P deben estar. Todos los números a partir de Q, es decir, estrictamente mayores que P, ya no van a estar, no están. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre este lema? Les dejo como un ejercicio hacer la demostración completa, pero ¿alguna duda grande? No, profe. Ok. Con esto estamos preparados para la siguiente proposición. Es la proposición sobre la estructura de una asociación decreciente de conjuntos. O en otras palabras, veremos cómo pasar de una asociación decreciente de conjuntos a una asociación disjunta. Suponemos que AN con n de 1 a infinito es una asociación decreciente de conjuntos, es decir, A1 contiene al conjunto A2, A2 contiene A3, etc. Y formamos sus diferencias sucesivas. Pues como A1 es más grande que A2, pueden coincidir o no coincidir. ¿Cuál diferencia es interesante? A2 quitando A1 o A1 sin A2. A2 quitando A1. No, A1 quitando 2. Como A1 contiene al conjunto A2, la diferencia A2 menos A1 siempre será ¿cuál? Vacío. Sí. A2 sin A1 es vacío. No hay sentido de notarlo. Ya sabemos que es vacío. Entonces las diferencias interesantes son A1 sin A2, A2 sin A3, etc. Denotamos por dn la diferencia AN quitando AN más 1. Resulta que, a diferencia de la proposición de la clase anterior, cuando trabajábamos con una sucesión creciente,
Allá todo estaba en términos de las diferencias. Ahora resulta que no. Además de las diferencias, un papel crucial va a ser la intersección de todos los conjuntos AN. Esta intersección denotamos por C. Entonces, estos conjuntos nuevos, C y D, cumplen con las siguientes propiedades. Los conjuntos Dn son disjuntos a pares, es decir, para dos índices diferentes, Dn y Dm dan una intersección vacía. Dn es disjunto con C. Y lo más interesante es que cada conjunto AK es la unión de los conjuntos Dn con n a partir de K. Y falta unir el conjunto C. Bueno, los incisos 1 y 2 son ejercicios simples. La demostración que los conjuntos Dn son disjuntos a pares es muy similar a lo que vimos en la clase pasada para sucesiones crecientes, pero aquí todo es al revés en cierto sentido. Que el conjunto Dn es disjunto con el conjunto C es aún más fácil. Miren, porque D3, porque el conjunto D3 no intersecta con el conjunto C. ¿Cómo demostrar que esta intersección es vacía? Porque si hay un elemento en D3 intersección C, debe estar en D4 y no está en D4. Exacto. ¿Por qué debe estar en D4? Perdón, debe estar en dónde? En A4, ¿verdad? A4, perdón. ¿Por qué debe estar en A4? Porque estaría en intersección. Porque está en C, ¿sí? ¿Y por qué no está en A4? Porque D3 se define como A3 menos A4. Exacto. Es la demostración del inciso 2. El conjunto C es disjunto con todos los conjuntos D. Y el último inciso es el más interesante, que cada conjunto de la sucesión original se puede ver como la unión del conjunto C con los conjuntos de n a partir de K. N a partir de K. Bueno, la parte trivial en esta igualdad es la contención que el conjunto K, AK contiene esta unión. ¿Qué les parece? Porque, bueno, vamos a poner A3. K igual a 3. ¿Por qué C está contenido en A3? Porque la intersección está contenida en cualquiera de los conjuntos. Exacto. C es la intersección de todos, en particular está contenida en A3. Y también hay que probar que cada uno de estos conjuntos D está contenido en A3. Por ejemplo, ¿por qué D7 está en A3? Porque sí que si están D7, entonces están A7 y A7 están en todos los E menores. Exacto. Es la demostración. Bueno, estas partes son simples y la parte más difícil realmente es esta contención, que cada conjunto acá está contenido en la unión de estas capas de N y falta unir con la intersección de todos. Pues yo les sugiero, para entender bien esta proposición, usar el lema anterior. Si suponemos que X está en el conjunto AK, formamos el conjunto de los índices de pertenencia. J será el conjunto de los índices N. Bueno, creo que ya lo tengo escrito mejor. Les muestro. Digamos, formamos el conjunto J como en el lema 2. Son aquellos índices N, tales que X está en AN.
Y sabemos que este conjunto J es de 1 a P. En el caso interesante, cuando J no son todos los naturales, el conjunto J son índices de 1 a P. ¿Qué significa esto? Que P pertenece a este conjunto J y P más 1 no pertenece. Entonces el punto X, ¿en dónde está? Está en el conjunto ¿cuál? A con subíndice. De 1 a P. Exacto, con los conjuntos A con índice de 1 a P, en particular en el conjunto AP. ¿Sí? Pero en los índices que siguen ya el conjunto, X no está en los conjuntos A, N con N mayor que P. Entonces, en particular, X no está en ¿cuál conjunto? AP 1. AP más 1. Está en AP y no está en AP más 1. ¿Qué significa esto? Que X está en ¿cuál capa? En DP. DP. Exacto. X está en DP. Entonces, este lema nos hizo la parte interesante de la demostración. Bueno, en el lema fue el caso cuando J no coincide con los naturales, cuando es un subconjunto propio. Y si J coincide con el conjunto de los naturales, ¿qué podemos decir? Si X está en, si el conjunto J coincide con todos los naturales, entonces X está en todos los conjuntos A, ¿verdad? Y por lo tanto, X está En C, ¿no? X está en C. exacto, X está en C. Bueno, es la idea de demostración. Falta, digamos, entenderla bien, escribirla bien, pero es la idea. También, si quieren, bueno, aquí está otro camino. Este camino resulta que no es mucho más fácil usando la proposición sobre sucesiones crecientes de conjuntos. ¿Sí? Ya sabemos que las sucesiones crecientes de conjuntos se pueden descomponer en capas. Podemos usar esta proposición para demostrar la proposición sobre los conjuntos decrecientes. Bueno, aquí la idea es, por supuesto, cómo pasar de una sucesión decreciente a una sucesión creciente. Tomando los complementos. Exacto, tomando los complementos y aplicando las leyes de De Morgan o, bueno, sí. Para tomar los complementos es bueno fijar nuestro universo. ¿Cuál será el conjunto grande respecto al cual podemos tomar complementos? La unión. ¿Quién? Puede ser la unión de todos, pero ¿quién es la unión de todos si AN es una sucesión decreciente? ¿Quién es el conjunto más grande? A1. Exacto, aquí A1 de manera natural sirve como el universo, ¿verdad? Todos están en A1. Bueno, es la idea. En las condiciones de la proposición 2, cuando está dada una sucesión decreciente de conjuntos, podemos considerar los complementos, definir Pn como A1 menos AN más 1, luego formar diferencias de estos Pn, y resulta que se puede aplicar la proposición 1 sobre una sucesión creciente de conjuntos y de aquí se puede deducir la proposición 2. Pero en realidad este camino, pasar a los complementos, bueno, me parece que es un poco más complicado que pensar en los índices. Entonces, la demostración 2 les sugiero estudiar, pero en mi opinión no sale más fácil que de manera directa. Bueno, ¿tiene alguna duda sobre esta proposición? Sobre la estructura de una sucesión decreciente de conjuntos. Creo que no. Creo que no. Profesor. No. Aquí quiero que ustedes aprecien que además de las capas, además de las diferencias sucesivas, un papel importante hace la intersección de todos. Bueno, otro tema, imágenes y preimágenes. Bueno,
para entender bien este tema, realmente les sugiero resolver estos ejercicios donde les dejé espacios para rellenar, para completar. Primero pueden pensar en situaciones con conjuntos finitos. Por ejemplo, cómo resolver estos ejercicios. Hay que dibujar las flechas que les pido hacer. F de 6, F de 2 es igual a C, F de 1 es igual a, ¿verdad? Entonces les pido completar estas flechitas. Y luego aplicar las definiciones de preimágenes, las definiciones de imágenes y entender estas definiciones. Y luego otros ejercicios que les propongo resolver son propiedades de imágenes y preimágenes. Repasar primero las reglas, cómo interactúan los cuantificadores con operaciones lógicas. Por ejemplo, ¿qué les parece? La primera regla es correcta o no. Si existe X tal que se cumple Px Q de X, entonces existe X tal que se cumple P de X y existe X tal que se cumple Q de X. ¿Es correcto o no? Es así. Esto sí es correcto. Y al revés. Creo que no necesariamente. No necesariamente. Exacto, al revés ya no se cumple. Entonces esto no. Bueno, aquí si existe X tal que se cumple P o Q, ¿qué les parece? ¿Es correcto o no? Que existe X tal que se cumple P, existe X tal que se cumple Q, o existe X tal que se cumple Q. ¿Es correcto o no? Creo que no necesariamente. Pues realmente sí, realmente estas reglas son correctas. La existencia interactúa muy bien con la operación lógica O. En este caso realmente sí. Bueno, pueden pensar de manera intuitiva o demostrarlo de manera formal, pero las demostraciones son casi tautologías. Aquí lo importante es entender. Entonces, como un resumen, pueden poner la flecha correcta si es una equivalencia o solamente una implicación. Bueno, y usando estas reglas lógicas, ustedes podrán demostrar propiedades de las preimágenes y de las imágenes. Por ejemplo, se puede demostrar que la preimagen de la unión es, ¿quién? Es la unión de las preimágenes. Pues, ¿cómo demostrarlo? X pertenece al lado izquierdo, a la preimagen de la unión. Si solo sí, por la definición de la preimagen, ¿qué tenemos que escribir? F de X está en B1, unión B2. Exacto, F de X está en B1 unión B2. Ahora, por definición de la unión, ¿qué significa esto? F de X está en B1 o F de X está en B2. Exacto. Bueno, y luego les falta un par de pasos. Si F de X está en B1, ¿qué pueden sacar de ella? Si aquí F de X está en B1. Entonces aquí está una preimagen de B1. Exacto. Es el siguiente paso. Bueno, ya no quiero hacer su trabajo por ustedes. Si alguien no lo había visto al menos unas 2 o 3 veces en la vida, si no había escrito de manera explícita con sus propias manos, entonces les envidio, pueden divertirse con estas demostraciones. Bueno, los que ya habían hecho esto como 2 o 3 veces en la vida ya es demasiado aburrido. La intersección de, perdón, la imagen inversa de la intersección, ¿qué les parece? ¿Es correcta la regla que propongo, que es la intersección de las preimágenes? Sí. Sí, profe. Sí, esta es correcta. Para la unión, ¿qué les parece? ¿Es correcto que la unión de la imagen de la unión es la unión de las imágenes?
Creo que ahí nomás era una contención, no era la igualdad. Realmente Sí, es la es igualdad. correcta. En este caso es correcto. Y para las intersecciones, si aquí ponemos una intersección, ¿qué les parece? ¿Cuál será la contención correcta? La imagen de la intersección está contenida en la intersección de las imágenes. Exactamente. Esta parte es correcta y al revés no siempre. Hay que saber construir contraejemplos. Aquí les propongo completar las demostraciones, escribir bien. Entonces, estas partes no vamos a repasar ahorita en clase. Bueno, ya repasamos la idea. El supremo, el ínfimo y las operaciones aritméticas. Este tema tal vez veremos de manera más detallada. Aquí es importante entender cómo se define la suma de dos conjuntos. Esta es la definición formal. La suma de dos conjuntos no es lo mismo que la unión, es otra cosa. Son aquellos puntos en los reales, en este caso, o pueden pensar en reales extendidos si quieren, para los cuales existe A en A y existe B en B, tales que C es igual a A más B. Los puntos que se pueden representar de esta manera. Bueno, un ejemplo, si A es, para simplificar la vida, voy a dar ejemplos con conjuntos finitos y son conjuntos de números enteros. A es 4 y 7. Y B es el conjunto de dos elementos, 10 y 13. ¿Qué les parece? ¿Quién es el conjunto A más B en esta situación? Sería el conjunto formado por los números 14, 17, 20 y 19. 14 17 17 y y 20. y 20, ¿verdad? Bueno, ¿por qué 14 está? Porque ¿Por qué 14 4 en A y 10 en B. O sea que 4 más 10 es 14. Exacto. ¿Por qué 17 está? Porque 7 más 10. 7 está en A y 10 está en B. O podrían decir por qué se puede representar de otra manera como ¿quién? 4 más más 3. 3. 4 más 3. A veces la representación no es única. Bueno, es la idea. Otras operaciones se definen o de manera similar, A por B, el producto de dos conjuntos, o son cosas un poco más simples, cuando a un conjunto solamente le sumamos un número. Se puede ver que en este caso se puede simplificar un poco la definición. Bueno, aquí la escribí de manera todavía aburrida, pero hay una forma de simplificarlo. Piensen cómo se puede simplificar, porque este sumando ya está bien definido. Entonces, para este elemento A no hay muchas opciones. ¿Quién debe ser A? C menos B. Exacto, debe ser C menos B. Entonces, podríamos decir que son aquellos elementos C en los reales para los cuales ¿cuál condición podemos poner? C C menos B menos B está en A. está en A. Exacto, C menos B está en A. ¿Qué les parece? ¿Cuál definición es mejor? Esta, existe A tal que C es igual a A más B, o esta. La segunda, a mí me gusta más.
Cuando la pregunta es fea, digamos, ¿qué significa mejor? Una cosa es, digamos, ¿para qué propósito? La primera definición es bonita porque aparece más, ¿verdad? Aparece la operación más y se puede ver como un caso particular de la definición anterior. Es la suma de dos conjuntos, pero el segundo es solamente un elemento. Pero, ¿por qué la segunda es mejor? No, si hiciéramos un algoritmo sería más fácil buscar con esa forma, ¿no? Exacto. Si alguien quiere, bueno, para conjuntos finitos podrían programarlo y es mucho mejor, mucho más fácil programar esta condición. ¿Por qué? Porque ya no hay, a diferencia de esto, Es el cuantificador, ¿no? El de exacto, este existencia. cuantificador de existencia es como lo más complicado que es en matemáticas. Siempre, bueno, las reglas que solamente involucran para todo son reglas simples. Y las cosas complicadas empiezan cuando hay un cuantificador de existencia. Y en esta forma de la definición nos liberamos del cuantificador de existencia y esto simplifica muchísimo el trabajo. Bueno, algunas reglas que vamos a demostrar, que el supremo de la suma de un número con un conjunto es la suma de este número con el supremo del conjunto. Al multiplicar un conjunto por un número positivo, pues el supremo del producto podemos ver como b por el supremo del conjunto. Si pasamos a los números, digamos, inversos aditivos, entonces el supremo se cambia por menos el ínfimo. Bueno, y aquí, si b es un número negativo, también el supremo se cambia por el ínfimo, si queremos sacar b. Estas reglas son simples, sale bastante fácil por definiciones. Y una regla más complicada es el supremo de la suma. Pues esta regla vamos a demostrar en la siguiente clase, pero si alguien quiere ya puede estudiar la demostración. Pues otro tema es la topología del eje real. Es el tema principal que vamos a ver hoy. Y quiero mencionarles otro tema simple que les propongo estudiar por su propia cuenta de manera independiente. Límites de sucesiones monótonas. En la clase pasada ya vimos límites de funciones monótonas. Límites de sucesiones monótonas es muy similar. Muy similar. La proposición principal que hay que demostrar es esta. Proposición 2. Si AN con N en los naturales es una sucesión creciente en el eje real extendido, entonces el límite de esta sucesión es lo mismo que el supremo de sus valores. Bueno, aquí lo escribí de manera breve, concisa. Si quieren otra forma sería decir, es el conjunto de aquellos números V en los reales extendidos para los cuales existe un n en los naturales, tal que V es igual a n. ¿Sí? Es el conjunto de los valores de la sucesión. Bueno, lo escribí de manera muy precisa. Otra forma un poco menos precisa sería escribir así, un poco menos, bueno, más concisa, más breve. Y el supremo de este conjunto se llama el supremo de la sucesión. Resulta que cuando una sucesión es creciente, su límite coincide con este supremo. Bueno, aquí pueden decir que hay un cuantificador existe y también en la definición del supremo hay cuantificadores escondidos. Entonces, el lado derecho no es muy simple, pero en ciertos sentidos el lado derecho es un poco más simple que el lado izquierdo. El concepto del supremo es un poco más fácil que el concepto del límite. Bueno, en la demostración yo denoté este supremo por B y hay tres casos posibles.
un caso totalmente trivial cuando b es menos infinito, el caso interesante cuando b es un número real y otro caso interesante cuando b es más infinito. Si b es menos infinito, miren, si el supremo de una sucesión es menos infinito, ¿qué significa esto? Cuando el supremo de un conjunto puede ser menos infinito. ¿Qué es el vacío o menos el conjunto solo por menos infinito? Aquí sabemos que el conjunto que nos interesa no es vacío, son valores de cierta asociación. Por ejemplo, A1 está en el conjunto A5. Entonces la opción de ser vacío ya no se cumple. ¿Y cuál es la opción que se queda? Que su único elemento es el vacío, el menos infinito. Todos son menos infinito. Exacto. El supremo del conjunto de los valores de una asociación es menos infinito, si solo si todos los elementos de la asociación son menos infinito. Bueno, y como es una asociación constante, siempre toma el mismo valor, se sabe que su límite es el mismo valor. Esto sale muy fácilmente de la definición del límite, que si una asociación es constante, o si es constante a partir de cierto momento, entonces su límite es este valor constante. Bueno, aquí está la demostración para dos casos más interesantes. Por ejemplo, si B es un número finito, un número real finito, y U es una vecindad de B, sabemos que cualquier vecindad arbitraria contiene una vecindad de la forma B menos epsilon, B más epsilon. Así se define la topología en los reales, que las bolas, las vecindades de esta forma, B menos epsilon, B más epsilon, forman, digamos, base local de vecindades. Bueno, cualquier conjunto abierto contiene conjuntos de esta forma y cualquier vecindad de B tiene una vecindad de esta forma. Ahora, B menos epsilon no es cota superior porque estábamos suponiendo que B es la cota superior mínima, ¿verdad? B es el supremo. B menos epsilon ya no es cota superior. Por lo tanto, existe un índice K, tal que A sub K rebasa al número B menos epsilon, lo supera de manera estricta. Y ahora, usando la suposición que la asociación es creciente, concluimos que todos los que siguen con índices n mayor o igual que K también son más grandes que B menos epsilon. Quiero que ustedes aprecien que en la definición del supremo, gracias a la definición del supremo, solamente sacamos un índice, tal que AK es mayor que B menos epsilon. Pero ahora, gracias a la suposición que la asociación es creciente, concluimos que para los que siguen, también. Entonces, con esto hemos demostrado que AN es más grande que B menos epsilon, y por otro lado, AN siempre es menor o igual que B, porque B es el supremo, por lo tanto es menor que B más epsilon. Entonces hemos demostrado que a partir de cierto momento los elementos están en esta vecindad. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda sobre esta demostración para B finito? Por el momento no. Parece que no. Ok. Quiero que ustedes aprecien estos juegos. Usamos la definición del supremo y también usamos la definición del límite. Bueno, el tercer caso es cuando el punto B es más infinito. Elegimos una vecindad arbitraria U del punto B. Entonces, por la definición de la topología en el eje real extendido, como ya notábamos en las clases pasadas, cualquier vecindad del punto más infinito contiene a una vecindad de esta forma, de E hasta más infinito. Bueno, aquí depende de gustos pensar que E es positivo o solamente suponer que E es real. Esto no va a importar mucho. Ambas opciones son correctas. Y como E es estrictamente menor que más infinito, ya no es cota superior, porque la cota superior mínima es más infinito. Entonces hay algún índice K, tal que AK es más grande que E, y los elementos con
los índices más grandes serán aún más grandes, gracias a la suposición que la asociación es creciente. Bueno, y con esto hemos demostrado que a partir de cierto índice, los elementos A, N están en este rayo y por lo tanto están en la vecindad U dada en el principio. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Por el momento, No, profe. Ok. Bueno, ¿cómo verificar si ustedes entiendan esta proposición o no? Pues demostrarla para asociaciones, demostrar un análogo para asociaciones decrecientes. decrecientes. En este caso, por supuesto, ¿qué se cambia? Para asociaciones decrecientes, el límite es igual, el ínfimo. Entonces, si ustedes logran demostrarlo de manera segura, entonces esto significa que entienden este tema. Estas proposiciones simples sobre límites de asociaciones monótonas van a ser un papel crucial en el estudio de límite superior y límite inferior de una asociación. Sin entender muy bien lo que acabamos de ver, no hay chance de entender el límite superior y el límite inferior. Bueno, y el tema principal de hoy, vamos a ver la estructura de la topología del eje real, más bien estructura de conjuntos abiertos. Vamos a demostrar que cada subconjunto abierto del eje real es una unión finita o numerable de intervalos abiertos disjuntos. Bueno, quiero como confesarles que las cosas serían más simples. La demostración de este hecho se simplifica bastante si alguien ya está muy acostumbrado a trabajar con componentes conexas de espacios topológicos. En el lenguaje de componentes conexas, la demostración se simplifica. Pero yo decidí escribir estos apuntes sin basarnos tanto en topología general. Entonces no voy a usar el concepto y las propiedades de componentes conexas, aunque se trata de lo mismo. Bueno, primero recordemos, por cierto, ¿quiénes de ustedes o cuántos de ustedes están tomando el curso de topología general? ¿O todavía no? ¿En qué semestre? En el próximo. En el próximo será. Ajá. Bueno, Creo que hay entonces un fue... compañero que sí lo está tomando. Sí, Sí, yo yo, Entonces, profesor, yo estoy tomando, pero todavía no vamos muy avanzados. Sí, muy bien. yo también voy ahí. Bueno, voy en topología. Ajá, entonces al menos hay dos estudiantes en el curso de topología. Bueno, el curso de topología general, el curso de topología 1, les ayuda mucho a entender conceptos de análisis, pero estrictamente hablando, digamos, no es tan súper obligatorio. Bueno, si ustedes entienden los primeros, digamos, 5 capítulos de libros de topología, bueno, de preferencia hasta conjuntos compactos, entonces se puede decir que están ya bastante bien preparados para cursos de análisis. Por supuesto, los conceptos básicos de vecindades, de bases, de topología de conjuntos cerrados, todo esto lo que vieron también en cálculo y tal vez repasaron un poco en análisis 1, esto sí es totalmente obligatorio. Sin entender los conceptos básicos de topología casi no hay sentido estudiar cursos muy avanzados de análisis. Bueno, recordemos la definición de la topología del eje real. Pues la topología de los reales, una manera de definirla es a partir de la métrica canónica, el módulo de la diferencia x menos y. ¿Recuerdan la receta? Si está dada una métrica, podemos pensar en qué objetos. A partir de una métrica, primero formamos... ¿Vamos a usar en bolas? Formamos bolas abiertas. También se pueden formar bolas cerradas, pero para la definición de la topología es más cómodo pensar en bolas abiertas.
y cuando un conjunto se llama abierto, cuando para cualquier punto de este conjunto existe una bola con centro de este punto contenida en el conjunto. Bueno, aquí lo escribí. Cuando escribía estos apuntes yo usaba la notación floja para subconjuntos. Ahora voy a utilizar la notación más aburrida. Entonces, cuando un conjunto de los reales se llama abierto, cuando está en la topología de los reales, cuando para cada x en A existe un radio, tal que la bolita con centro x de radio R está contenida en A. Así definimos la topología en el eje real a partir de la métrica. Aquí lo interesante que está pasando es que la bola se convierte en ¿quién? ¿Un intervalo abierto? En un intervalo abierto. Bueno, como una tarea adicional, ustedes pueden, si saben los conceptos de conjuntos conexos en un espacio topológico, pueden pensar en términos de esto, pero yo no lo voy a usar de manera explícita. Ahora, el lema 4 va a ser un papel crucial. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Mostrar que cualquier conjunto abierto es una unión finita o numerable de intervalos abiertos disjuntos. Bueno, un ejemplo típico y sencillo de un conjunto abierto es unión de dos intervalos. ¿Cómo demostrar este resultado, que cada conjunto será una unión de intervalos? Pues tendremos que como definir estos intervalos, definir estas partes del conjunto y describir sus extremos, ¿verdad? Porque dar un intervalo, definir un intervalo, eso significa definir sus extremos. Pues para partir el conjunto abierto en varias partes, usaremos una relación de equivalencia. ¿Qué les parece? Cuando dos puntos están en la misma parte. Cuando ¿Cómo existen dos definirlo? extremos que ellos están en el mismo. Otra vez. Es cuando existen dos extremos alfa beta, tal que x y y están en ese intervalo. Sí, pero es correcto, como dijo, pero es un camino feo porque ya necesita estos extremos, ¿verdad? Es un camino complicado. Y resulta que para determinar si dos puntos están en la misma parte o no están en la misma parte, realmente no es necesario desde el principio ya describir estas partes. Hay una descripción más simple. Estos dos puntos están en la misma parte, ¿verdad? Y, por ejemplo, este punto y este están en dos partes diferentes. ¿Qué les parece? ¿Cuál es un criterio sencillo cuando dos puntos están en la misma parte? Su intervalo cerrado está completamente contenido. Exactamente, hay que formar el intervalo a partir de estos dos puntos. Y si está totalmente contenido en el conjunto A, esto significa que estos dos puntos están en la misma parte. Exacto. Y cuando no está totalmente contenido, entonces dos puntos están en dos partes diferentes. Bueno, esto vamos a usar como la definición. Así definiremos una unión, una relación binaria entre dos puntos y resulta que esto será una equivalencia. Entonces, con esto podremos partir nuestro conjunto dado en clases de equivalencia. Estas serán sus partes. Bueno, aquí está esta idea escrita de manera formal. Suponemos que A es un subconjunto abierto en los reales. Definimos una relación binaria que denota de esta manera, son como equivalentes respecto a A. Cuando el intervalo cerrado, el segmento XY, unido con el segmento YX, está contenido, bueno, esta unión está contenida en el conjunto A. Bueno, ¿por qué tuve que agregar el otro intervalo YX? Porque yo utilizo la notación XY en el sentido, son aquellos puntos
que son mayores o iguales que X y menores o iguales que Y. Entonces, para mí, el segmento 7,2, ¿qué longitud tiene? ¿Es vacío? Es vacío, digamos, bueno, yo pregunté de manera como capciosa, ¿qué longitud tiene? Tiene longitud 0. Sí. Y por eso tengo que agregarle otro intervalo de 2 a 7. Bueno, aquí ustedes pueden ver la desventaja de la notación que elegí para los intervalos, pero esta pequeña incomodidad es menos importante que muchas ventajas de esta notación. Bueno, si no les gusta pensar en la unión de estos dos intervalos, pues pueden pensar que realmente este conjunto que estamos considerando es la envoltura convexa del conjunto XY. Pero el concepto de envoltura convexa no es mucho más simple. Bueno, ¿por qué necesitamos tanto XY como YX? Gracias a incluir como ambos intervalos XY y YX prácticamente gratis, tendremos cuál propiedad de esta relación binaria. La simetría. La simetría. X y Y hacen papeles totalmente igualitos, ¿verdad? En esta definición. Si X es equivalente a Y, entonces Y es equivalente a X porque se trata de la unión de los mismos conjuntos. Es decir, en la definición que Y es equivalente a X se trata de los mismos conjuntos que en la definición que X es equivalente a Y. Bueno, más formal se usa la propiedad conmutativa de la unión, porque van a estar en otro orden, pero es lo mismo por la propiedad conmutativa. La propiedad reflexiva también es sencilla porque este intervalo cerrado desde X hasta X es lo mismo que el conjunto ¿cuál? De X solito. X solito es solamente un conjunto unipuntual. Y esta relación binaria la definimos para elementos de A, que desde el principio se supone que X es un elemento de A. Entonces, la propiedad reflexiva también se cumple. Bueno, es una situación común que la propiedad más difícil de probar es la propiedad transitiva. Y para probar la propiedad transitiva les sugiero considerar 3 casos. Hay 3 casos. Bueno, se trata de 3 puntos, X, Y y Z. Estamos suponiendo, por ejemplo, que X es equivalente a Y, X es equivalente a Y y es equivalente a Z. Bueno, ¿qué les parece? Entre estos 3 puntos, ¿hay más simetría entre X y Y o hay más simetría entre X y Z? ¿Cómo que simetría? En cierto sentido, papeles similares hacen cuáles 2 de estos 3 puntos. ¿Qué les parece? Estamos considerando 3 objetos. Bueno, esta pregunta no es fácil, es como una pregunta informal. En esta demostración, en este razonamiento, cuando estamos suponiendo que X es equivalente a Y es equivalente a Z, X y Z sirven como extremos de esta cadena, ¿verdad? Y Y es como un punto intermedio. Sí, sí. Entonces se puede decir que X y Z en cierto sentido hacen papeles muy similares entre sí. Y Y hace otro papel, es como un punto intermedio entre ellos. Intermedio no en el sentido que es mayor que X y menor que Z, sino intermedio en esta cadena de relaciones. Bueno, y gracias a esta como simetría lógica que hay entre X y Z, es suficiente pensar en el caso cuando X es menor que Z. El otro caso cuando Z es menor que X será súper similar. Solamente uno puede denotar de otra manera y reducir el caso anterior, ¿verdad?
Bueno, si no lo entienden en este momento, les propongo esto como un ejercicio. Ahorita veremos la demostración para el caso cuando x es menor que z. Y el caso que z es menor que x puede ser un ejercicio para pensar después de la clase, pero cuando van a resolver este ejercicio, el caso z menor que x, van a ver que es igualito. Son los mismos razonamientos, solo cambiando los papeles de x y z. Bueno, también hay un caso cuando x es igual a z, en este caso es aún más fácil. Si x es igual a z, ya no hay nada por hacer, porque x y z serán equivalentes, ya no importa quién es y. Entonces, consideremos el caso cuando x es menor que z. Notemos que en este caso zx, este segmento es vacío, y digamos en esta expresión, si la escribimos para x y z, podemos omitir uno de los conjuntos, solamente pensar en el conjunto x y desde x hasta z. Bueno, voy a dibujar de quién estamos hablando. Aquí está x, aquí está z. Bueno, dibujé así porque nos interesa finalmente el segmento de x a z. Queremos demostrar que el segmento de x a z está contenido en el conjunto A. Hay tres casos. Un caso es cuando y está entre x y z. ¿Cómo razonamos en este caso? La unión de los dos intervalos estaría en A, y la unión sería XZ. Como x y y están relacionados, este intervalo está en A. Como y z están relacionados, y a z está en A. Y la unión de estos dos intervalos nos da exactamente el intervalo cerrado xz. Concluimos que está en A. Exacto. Bueno, esto fue un caso, ¿sí? El otro caso es cuando x y z son como antes, pero y, por ejemplo, está fuera. Por ejemplo, y es menor que x. Ahora, ¿cuál suposición nos ayuda mucho? Tenemos dos suposiciones. Que Y está relacionado con Z. Exacto, nos ayuda mucho que y está relacionado con z. Entonces, este intervalo de y a z ya está en A. Y de aquí sale gratis que X y Z están A. exacto. Bueno, el tercer caso es similar, pero y está bueno, del otro lado. Y es más grande que z y también sale fácil. ¿Tiene alguna duda sobre esta demostración? No, profe. Quiero que ustedes entiendan las reglas del juego. Siempre queremos demostrar cosas un poco más complicadas a partir de cosas un poco más simples. ¿Qué es lo simple que ya estamos suponiendo como hechos? En esta demostración suponemos que ya sabemos jugar muy bien con ¿Clases de equivalencia? Hay que saber la definición de relación de equivalencia y qué más estamos utilizando mucho y de manera libre. Bueno, ¿quiénes son personajes prácticamente de este juego? En este pequeño cuento estábamos hablando de quiénes. De cocodrilos, de vectores, de polinomios, ¿de quién? De los Conjuntos. números conjuntos abiertos en R. En este lema no. Conjuntos cerrados, ¿no? Esta respuesta no es precisa. Intervalos cerrados. Los personajes del cuento son intervalos cerrados, ¿verdad? Bueno, también pueden decir que puntos también son personajes, pero bueno, los puntos y los segmentos del eje real o intervalos cerrados del eje real son
los personajes principales de este lema. Y en la demostración usábamos de manera libre sus propiedades. Ya estamos tomando como un hecho. Si y está entre x y z, entonces el intervalo xz es lo mismo que la unión de los intervalos x y con y z. Por supuesto, esta propiedad se puede demostrar también, pero ya pues no podemos hacer todo el trabajo del mundo. Ya estamos suponiendo que esto es algo simple que sabemos. Uno puede jugar con la ley de tricotomía, considerar dos casos, si un punto es mayor que y o menor que y debe estar. Entonces, esto se puede demostrar, pero en esta demostración que estamos haciendo ya lo estamos aceptando como un hecho. Y aún así, la demostración escrita en una forma muy breve me ocupa, digamos, media hoja, y si lo escriben un poco más detallado, un poquito más detallado, tal vez pues les va a salir, digamos, una hoja. Entonces, así como está escrito, este lema es como un buen problema para el examen. Quiero que ustedes piensen así. ¿Qué hay que escribir en el examen? Si les piden demostrar un lema de este tipo, entonces una demostración más o menos como está escrita, o tal vez un poco más detallado, es suficiente. No tienen que demostrar, por ejemplo, esta regla de uniones de intervalos, porque pues, ya sería demasiado tamaño. ¿Sí? Y algunas afirmaciones tienen demostraciones tan simples que sí se espera que ustedes demuestren cosas auxiliares. Bueno, ¿qué nos Profe, dice este? Ajá. en un examen, por ejemplo, podríamos poner esas demostraciones auxiliares en una hoja al final. Bueno, ustedes deciden dónde poner esto, no me importa. ¿Sí? El orden, como escriban el examen, no es tan importante. Bueno, que sea entendible. ¿Qué nos dice este lema? Que esta relación binaria que acabamos de introducir es una relación de equivalencia. ¿Qué hace una relación de equivalencia? Crea una partición en el conjunto. Exactamente. Esta relación de equivalencia nos permite partir el conjunto en varias partes disjuntas. Las clases de equivalencia o coinciden. ¿Qué podemos decir sobre la clase de equivalencia de un punto X? Voy a poner solamente con subíndice equivalencia y otro punto Y. Bueno, es una de las notaciones posibles para las clases de equivalencia. ¿Qué pueden decir? Dos clases de equivalencia. Si su intersección es no vacía, entonces son iguales, ¿no? Exactamente. Entonces, un caso es cuando la intersección es no vacía, en este caso deben coincidir, o puede ser que la intersección es vacía. Bueno, todo depende. Si X y Y, por ejemplo, están relacionados entre sí, entonces estas dos clases que, en el caso si X y Y están relacionados, sus Son clases de iguales. equivalencia son iguales, y cuando X y Y no están relacionados, sus clases de equivalencia Son disjuntos. son disjuntas. O como dijeron ustedes, si suponemos que dos clases de equivalencia intersectan, de aquí sale que deben ser iguales. ¿Sí? Bueno, esto ya nos da, digamos, un paso importante. Cualquier conjunto abierto podemos dividir en estas clases. Ahora, ¿qué nos falta para demostrar que cada conjunto abierto es una unión de intervalos? ¿Qué nos falta? Un paso muy importante. Probar que esos conjuntos de la partición es un conjunto abierto. Bueno, podría ser, pero hay algo más fuerte que tenemos que demostrar. Usted dijo que hay que demostrar que las partes son abiertas. Mejor vamos a demostrar algo más fuerte, que las partes son ¿Intervalos? intervalos abiertos. ¿Sí? Que son abiertos también, es correcto, pero de una vez vamos a demostrar que estas partes son intervalos abiertos. Bueno, que son disjuntos será gratis, ¿verdad?
porque son partes de una partición. Y si ya demostraremos que estas partes son intervalos, nos faltará solamente un pasito más. ¿Cuál? Que esta es la suma numerable. Exactamente, que el conjunto de estas partes es a la suma numerable. Exacto. Bueno, vamos a pasar a este lema. Nuestro objetivo será demostrar que las partes son intervalos. Cuando ustedes sospechan que un conjunto es un intervalo y quieren demostrar que es un intervalo, ¿cuál es su tarea? Hay que definir los extremos. El intervalo está dado por sus extremos. Y cómo definir los extremos de un conjunto si ustedes están sospechando que es un intervalo. ¿Cuál es una receta? Está dado un conjunto, o sea, X mayúscula. Ustedes quieren demostrar que es un intervalo abierto. El ¿Quién ínfimo y es? el supremo. Exactamente. El ínfimo y el supremo del conjunto hacen papel de los extremos. Es una idea simple pero bonita que utilizamos en el siguiente lema. Suponemos que, bueno, estamos en nuestro contexto. Suponemos que A es un conjunto abierto en la topología de los reales. X es un punto de este conjunto, un punto. Pensamos en la clase de equivalencia de este punto. Bueno, aquí solamente recordé la definición de clase de equivalencia. Y definimos alfa y beta. Bueno, aquí es cómodo denotar por alfa sub x y beta sub x porque provienen de x. El ínfimo y el supremo de esta clase de equivalencia. Entonces, estamos afirmando que esta clase de equivalencia es el intervalo abierto alfa-beta. ¿Entienden el enunciado del lema? Bueno, en el ejemplo simple, si A, B era desde el principio la unión de dos intervalos, entonces se trata de, por ejemplo, un punto X que está aquí. Entonces, alfa será este punto alfa sub X. Y beta es este punto beta sub X. Algunos profesores dan clases en un pizarrón electrónico. Ustedes creo que ya entienden por qué yo no puedo elegir esta modalidad, porque escribo terrible. ¿Qué tal? ¿Tienen dudas sobre el enunciado? No, profe. Bueno, pues ¿qué queremos demostrar? Que dos conjuntos son iguales. Para demostrar que dos conjuntos son iguales, tendríamos que elegir un punto arbitrario del lado izquierdo y mostrar que está en el lado derecho y viceversa. Pero primero vamos a resolver una tarea más simple. Demostremos que el mismo puntito X, bueno, que está aquí en el lado izquierdo es trivial. Entonces, X es un punto más simple del lado izquierdo. Vamos a demostrar que está en el lado derecho. Bueno, mejor voy a hacer un esquema. Entonces aquí está un punto X. X está en el conjunto A. Y miren, alfa se define como el ínfimo de la clase de equivalencia y beta se define como el supremo. ¿Qué les parece? ¿Cómo demostrar que X está en este intervalo alfa-beta? Prácticamente hay que demostrar una desigualdad, que, bueno, una desigualdad doble, dos desigualdades, que X es más grande que alfa X y que X es más pequeño que beta X, ¿verdad? ¿Cómo demostrar esto? Estamos suponiendo que X es un elemento de un conjunto abierto A.
No más había que probar que son distintos de alfa de X y beta de X, ¿no? Bueno, mejor demostrar de manera directa que es X estrictamente mayor que alfa X y que es estrictamente menor que beta X. Aquí nos ayuda mucho la suposición que el conjunto original A es abierto. Si no fuera así, entonces no podríamos concluir. Pues podría serse por contradicción, porque si se supone que es igual, si X es igual a alfa X, entonces, por ser un conjunto abierto, se sigue que existe una vecindad de alfa X que está contenida en el conjunto. Stop. Alfa X no sabemos si está en el conjunto o no. Pero si se hace por contradicción, si se supone que X es igual a alfa X, Ok. como X está en A, pues alfa también debería estar en A. Entonces está hablando de una vecindad de X realmente. Sí, exacto. Y entonces en esa vecindad abierta se puede encontrar una vecindad cerrada, bueno, un conjunto cerrado, un intervalo cerrado. Y bueno, es que ya me revolví un poco, pero es un poco complicado. Pero el punto es que existiría un elemento más chico que alfa, pero que seguiría estando relacionado con X. Y así contradecimos el hecho de que alfa X es el ínfimo del conjunto. Bueno, es correcto, uno puede razonar así, pero en sus razonamientos parece que el papel más importante hace que una vecindad del punto X, una vecindad abierta del punto X, dentro de la cual está construido un intervalo cerrado, ¿verdad? Un segmento cerrado. Y en este razonamiento, digamos, alfa prácticamente todavía no hace ningún papel importante. Solo al final usted concluye que salió fuera de alfa, ¿verdad? Sí. Si la mayor parte de los razonamientos, alfa no participa en la primera parte. Y si alfa no participa en la primera parte de los razonamientos, tal vez mejor no razonar por contradicción. Porque los razonamientos por contradicción, por lo común, son un poco más difíciles. Bueno, hay varias situaciones, pero en esta idea que explicó, parece que podemos primero no pensar en alfa y en beta, solo pensar en una vecindad de X. A ver, otra vez. Entonces, está dado X, como X es un elemento de A, podemos encontrar una vecindad de X. Una vecindad de X, que está en A. Y las vecindades de X, por la definición de la topología del eje real, siempre tienen una vecindad abierta, una vecindad canónica, digamos, ¿sí? Bueno, por la forma como escribí aquí en el principio, si definimos la topología de los reales a partir de una métrica, entonces siempre existe una vecindad, por ejemplo, simétrica de esta forma, ¿sí? Entonces, para este X podemos encontrar una vecindad simple para no complicar la vida, una vecindad de la forma cual de X menos delta hasta X más delta, ¿verdad? Y ahora se puede tomar el punto medio entre X menos delta y X. Muy bien, tomamos un punto aquí, por ejemplo, el punto Y, definimos como quién será el punto medio. X menos delta más X entre 2. ¿Cómo simplificarlo? ¿Cuánto sale? 2X menos delta entre 2. Un paso más. X menos delta medio. El punto X menos delta medios. Y ahora, ¿cuál fue su razonamiento? Ahora el intervalo
y, x está contenido en A, por estar contenido en la vecindad. Exacto. Por lo tanto, Por lo tanto, y está relacionado con x. quiero que ustedes entiendan que en la definición se trata de la unión de dos intervalos x y y. Pero siempre uno de estos intervalos se degenera, se convierte en el vacío o en un punto. Entonces siempre la unión de los intervalos x, y x siempre se reduce a uno de ellos. En este caso sabemos que y es menor que x, entonces por supuesto estamos pensando en el intervalo de y a x, porque el otro es vacío. Muy bien, entonces el intervalo de y a x está contenido en A, por lo tanto y está relacionado con x. Entonces encontramos que un punto y, que es, ¿qué podemos decir? Este y es estrictamente Menor que x. menor que x, y es estrictamente menor que x. Y ahora, ¿qué pueden decir sobre alfa? Alfa puede ser menor o igual que y. Exacto, porque alfa se define como ¿quién? Como el ínfimo de todos los elementos, ¿verdad? Equivalentes a x. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Entonces hemos demostrado que alfa es menor que x, alfa x es menor que x, y por supuesto para beta el razonamiento es similar. Hay que pensar, por ejemplo, en este intervalo, el punto z. Z es mayor que x, está relacionado, entonces el supremo beta es mayor que x. ¿Qué les parece? ¿Entienden esta parte? Sí. Sí, profe. Entonces, jugando de manera honesta con intervalos, con desigualdades, hemos demostrado que x está en este intervalo de alfa x a beta x. Bueno, x es solamente un elemento de este conjunto. Uno puede pensar que hicimos un trabajo muy pequeño, pero realmente no. Realmente, ahora pensemos que, bueno, está dado, por ejemplo, x. Hemos definido alfa x, beta x. Y queremos demostrar que cualquier punto, bueno, voy a utilizar y ahora como un elemento de aquí. Entonces, del lado izquierdo, un elemento denotamos por y. Queremos demostrar que este y, que está en el lado izquierdo en la misma clase de equivalencia, está en el intervalo alfa x, beta x. Les propongo inventar un truco para demostrarlo de manera muy, muy rápida. Piensen, aquí está x, aquí está y. Como la clase de x es igual a la clase de y, pues el mismo argumento, ¿no? Entonces podríamos primero decir como la clase de x es igual a la clase de y. ¿Qué pueden decir sobre alfas? Que alfa de x es igual a alfa de y. Exacto, que alfa que corresponde a y es la misma que alfa de x, y beta de y es la misma que beta de x. Entonces, antes ya hemos demostrado que para cualquier punto x está entre alfa de x y beta de x. Ahora podemos aplicar esta afirmación, podemos aplicar al punto y, es decir, que y está entre alfa sub y alfa y beta sub y, pero alfa sub y es lo mismo que alfa sub x, ¿verdad? Y beta sub y es lo mismo que beta sub x. Entonces aquí el concepto de clase de equivalencia, de la relación de equivalencia nos ayudó mucho. ¿Tienen alguna duda sobre este razonamiento?
Creo que no. No, profe. Muy bien. ¿Qué hemos demostrado hasta ahora? Que A es la unión disjunta de intervalos abiertos. ¿No? ¿Hemos demostrado el lema o no? Todavía no. Bueno, Sí, hemos demostrado esta contención. Y todavía nos falta la otra. Bueno, nos falta demostrar la otra contención. Aquí ayuda mucho el sentido geométrico. Aquí está X, aquí en algún lugar está alfa sub X, en algún lugar está beta sub X. Y queremos demostrar que todos los puntos de este intervalo, de alfa sub X a beta sub X, son hermanos de X, están en la misma clase de equivalencia. Bueno, aquí es cómodo pensar que un punto arbitrario de este conjunto, voy a denotarlo otra vez por Y. Ahora es otro punto Y en esta parte de demostración. Este punto Y está entre alfa y beta. Bueno, hay dos casos. Y puede ser menor que X o puede ser mayor que X. Vamos a considerar uno de estos casos. ¿Cuál les gusta más? menor. Por ejemplo, aquí Y es menor que X. Aquí. Pero mayor que alfa. ¿Sí? Estamos suponiendo que Y está en este intervalo. Bueno, como Y es mayor que alfa y alfa es ¿quién? Es el ínfimo. Exacto. Por lo tanto, existe Un Z en la clase de equivalencia, tal que Z es menor o igual que Y. exacto. Existe un punto. Bueno, Y, por ser mayor que alfa, no puede servir como cota inferior del conjunto. Hay elementos más pequeños. Por ejemplo, Z. Z está en el conjunto A y está en la misma clase de equivalencia que X, pero es menor que Y. Pero como está en la misma clase de equivalencia, todo este intervalo cerrado está contenido el intervalo cerrado que une Z con X está contenido En la clase de equivalencia. más fácil, más fácil. Z, ¿dónde elegimos? Sabemos que Z está en A, perdón, Z está en la clase de equivalencia de X, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que el intervalo que une Z con X está... En alfa X, beta X. No. No. Bueno, allá finalmente también, pero más, la conclusión más sencilla que está en A, ¿verdad? Por la definición de la relación de equivalencia, concluimos que el intervalo que une Z con X está en A. Bueno, como Y es más grande, Y es un punto intermedio, el intervalo entre Y y X también está en A. Y con esto se termina la demostración, ¿verdad? Hemos demostrado que un punto del lado derecho estará en el lado izquierdo. Bueno, lo hicimos para Y menor que X y para Y mayor que X es muy similar. Por la definición de supremo habrá un punto aquí, tal que este intervalo está, por lo tanto este está. Bueno, entonces sí, así es la demostración del lema. Es un juego fino con intervalos, bueno, con las definiciones de ínfimo y supremo. Y también en algún momento usamos mucho el concepto de clase de equivalencia. ¿Tienen alguna duda sobre esta demostración? Creo que no, profe. Estos dos lemas hacen el papel principal en la demostración. Hay que entender bien, escribir bonito sus demostraciones para entender este tema. Por supuesto, yo al intentar de explicarles en este momento, bueno, yo hice lo que pude, ¿sí? Pero yo no puedo hacer el camino por ustedes. Y una cosa es ver el camino y otra cosa es pasar el camino.
Cuando ustedes ven un partido de, por ejemplo, de fútbol por la tele, en este momento todavía no aprenden mucho a jugar, ¿verdad? Hay que hacer el trabajo por su propia cuenta. Después de estos dos lemas, ¿qué nos falta? Probar que la cantidad de clases de equivalencia son a lo sumo numerable. Exactamente. Es cómodo pensar en el conjunto de las clases de equivalencia. Aquí yo intentaba hacer esta demostración de varias maneras. Uno puede pensar en familias también, pero más fácil pensar en conjuntos. Pensamos en el conjunto de las clases de equivalencia y hay que demostrar que el conjunto de las clases de equivalencia es a lo sumo numerable, es finito numerable. ¿Quién nos va a ayudar muchísimo en esto? ¿Qué sabemos sobre la topología de los reales? Frente a dos reales hay siempre un racional. En cualquier intervalo de los reales siempre hay un racional. En otras palabras, se puede decir que los racionales forman un subconjunto denso en los reales. Este conjunto de los racionales es Numerable. numerable. Esto hace el papel crucial. Entonces, usando este hecho, lo usamos como un hecho, que cualquier intervalo abierto no degenerado, un intervalo abierto no vacío en los reales, siempre tiene un elemento racional. En realidad tiene muchos elementos, pero vamos a usar el hecho que tiene un elemento al menos. Usando esto, se puede demostrar que el conjunto de las clases de equivalencia es a lo más numerable. Pueden verlo como un pequeño ejercicio. Bueno, hay como lemas estándares para pensar en las cardinalidades de conjuntos. Por ejemplo, si ustedes tienen una función f, va de un conjunto A a un conjunto B, y queremos suponer algo sobre f o sobre estos conjuntos y concluir que uno de estos conjuntos es numerable. ¿Qué les parece? ¿Cuándo podemos hacer esta conclusión? Les pido inventar o recordar proposiciones sobre conjuntos numerables. Que B sea numerable y F sea inyectiva. Exacto. Si F es inyectiva y B es numerable, pueden concluir que A es numerable. Muy bien. Bueno, a lo más numerable. Otra situación. B a lo sumo numerable y F biyectiva. Bueno, es un caso particular. Ah, no, lo siento, yo dije mal. Si B es a lo sumo... No, ese es como caso particular de lo que dijo antes. Bueno, o algo muy similar. Y otro caso. Por ejemplo, si A es numerable, ¿cuándo podremos hacer una conclusión que B es numerable? Sí, es superyectiva. Exacto, si la función es superyectiva. Bueno, piensen en nuestra situación. El conjunto que queremos demostrar que es numerable es el conjunto de las clases de equivalencia. Por ejemplo, E será el conjunto de las clases de equivalencia de los puntitos X. Bueno, con esta clase de equivalencia generada por A, donde X están en A. Es un conjunto. Y el otro conjunto que ya sabemos que es numerable, ¿cuál es? Los racionales. Los racionales, exacto. Bueno, del conjunto de los racionales al conjunto EA, ¿hay alguna función bonita y natural o no? O al revés, del conjunto EA al conjunto Q. Al revés, creo que sí. Sería
asignarle a cada clase un racional que esté en el intervalo, ¿no? Se puede, pero es un poco feo porque hay muchos, ¿verdad? Hay muchos y en este momento tienen que usar el axioma de elección, ¿sí? Para decir, en cada clase podemos elegir un elemento, es usar el axioma de elección. Se puede, pero es un poco, bueno, es un poco más complicado, pero sí se puede. Tiene razón. Y por supuesto, esta función, si en cada clase de equivalencia elegimos un racional, esta función, ¿qué propiedad va a tener? Será inyectiva. Será inyectiva porque las clases son disjuntas. Exacto, es un camino. Y otro camino posible es construir una función de aquí, de los racionales, el conjunto E, cual sería una función muy natural. Que cada racional lo asigne en la clase que está. Exacto, solamente hay un problemita, así como dijimos, esto falla porque no todos los racionales están en el conjunto A. Entonces hay que corregir un poco. En vez de todos los racionales, considerar Q intersección con A. exacto, considerar Q intersección con A y definir la función f pues de esta manera, como prácticamente a cada x asignarle a la clase x, ¿sí? Bueno, esta función que a cada número racional del conjunto A le asigna su clase de equivalencia, esta función, ¿qué les parece? ¿Qué propiedad tiene? No es su proyectiva, ¿no? Esta función es subproyectiva, aunque falta demostrarlo, porque aquí son clases de equivalencia de todos los elementos X, ¿verdad? Y aquí solamente pensamos en los números racionales, pero gracias a la densidad de los racionales se puede demostrar que realmente va a dar todas. Entonces, esta función es subproyectiva y también podemos concluir sobre la cardinalidad de estos conjuntos. Entonces, hay dos caminos: o pensar en una función inyectiva que a cada clase de equivalencia le asocia un número racional. Aquí la desventaja es cuál, que utilizamos el axioma de elección. No podemos dar una regla muy explícita, solamente usamos el axioma de elección. Y otro camino es a cada número racional asignarle su clase de equivalencia. Bueno, es todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, yo tenía una chiquita con la tarea. A ver, adelante. En el ejercicio 10 habla sobre la norma uniforme. Le pido mostrar, por favor. Sí, déjalo busco. Bueno, ya voy, no lo encuentro. Que entonces está hablando de... No No es sé. la variante 3 del ejercicio 10. ¿Mm? ¿La variante cuál? 3. El ejercicio 10 se trata de la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Tengo una duda con el punto 3 de la norma uniforme. ¿A qué se refiere? Menos que... Bueno, solamente estoy hablando de la norma suprema.
Ok, por ejemplo, en este caso, en mi curso de análisis probamos que si la función, la función con la que converge no es continua, entonces no es uniformemente convergente, y si lo puedo aplicar o tengo que hacerlo como por la definición que el supremo tiende a cero. Bueno, lo que usted está proponiendo es como una solución alternativa, correcta, y sugiero agregarla. Es correcta, es buena, pero también hacer de manera como así, calcular la norma uniforme. ¿Sí? Pero lo que dijo es una solución alternativa y es correcta. En ese caso, ¿no habría que probar la norma para cualquier n y probar que no va a cero? Lo que usted propuso es una solución alternativa que no requiere este inciso 3, pero sugiero también hacer de esta manera. Entonces, son dos caminos. Así como dijo usted, usar el teorema que, ¿cuál es el teorema? Que límite uniforme de una sucesión de funciones. Con la norma de supremos completo. ¿Cuáles funciones forman un espacio completo? Funciones continuas, ¿verdad? Es lo que está utilizando. Es un camino y el otro camino es solamente por pura definición prácticamente. Entonces sugiero realizar ambos caminos. Ok, entonces ahí tendría que encontrar una sucesión de puntos, tal vez que cuando hago la diferencia no tienda a cero, ¿no? Uno puede pensar así, pero yo sugiero solo calcular las normas uniformes para que ustedes aprecien que, digamos, en las situaciones cuando pueden calcular las normas uniformes, en cierto sentido el trabajo, bueno, es como algo muy mecánico. No tienen que inventar cosas muy complicadas, solo calcular las normas uniformes. ¿Sí? Esto no es nada difícil, calcular las normas uniformes será muy fácil porque la función fn-g tendrá dos partes naturales. Las cosas son muy diferentes en una parte del dominio en la otra, porque la fórmula para g es diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la función g? Sería en 0, 0 y en los demás 1. Exacto. No era en todo cero, pero en 1, 1. No, es Sí, 1 entre n. 1 entre n. Sí. 1 entre n, ¿verdad? Ajá. Otro ejercicio tal vez es con x a la n. Y aquí es 1 entre n, entonces sí, tienen toda la razón. En 0 da 0 y en puntos diferentes de 0 da 1. ¿Sí? Entonces el dominio de la función g y por lo tanto el dominio de la función f menos g se divide en dos partes en las cuales la fórmula es diferente. Entonces para calcular el supremo de los valores es cómodo pensar en dos casos. ¿Sí? El supremo sobre un punto es trivial y el supremo sobre el intervalo de 0 a 1 es otro ejercicio. ¿Qué pueden decir sobre la función fn menos g en el intervalo de 0 abierto a 1 cerrado? Sobre la monotonía de esta función, ¿qué se puede decir? Bueno, hay que entender cuál es la monotonía de la función fn, ¿verdad? Esta función, ¿qué tipo de monotonía tiene? Es decreciente. No. Estamos hablando de n fijo en este momento. N está fijo, x es nuestra variable. Y como un caso particular es la raíz cuadrada, ¿verdad? Es una función creciente. Y si una función es creciente, le restamos una constante, ¿cuánto nos da? Una función Creciente. no escuché, ¿creciente o decreciente? Creciente también. Ajá, creciente también. Y si una función es creciente, ¿cómo calcular su supremo? ¿En el extremo? Exacto. Bueno, hay que ver. Bueno, aquí fn menos g puede ser que esta función será
negativa y la que nos interesa realmente será G menos Fn, ¿verdad? Porque tomamos el valor absoluto. El valor absoluto de F menos G será G menos Fn. Y esta función es decreciente. Y hay que ver su supremo o ínfimo. Son límites en el extremo izquierdo, en el extremo derecho. Usamos lo que probamos en la clase anterior, ¿verdad? Ok, ya entendí. Sí. Entonces, lo que quiero decirles es que, bueno, hay que usar ciertas propiedades, pero estas normas uniformes en muchos ejemplos se calculan muy bonito. Y si ya calcularon las normas uniformes, las normas supremas, entonces ya la conclusión es inmediata. Entonces, en muchos ejemplos no tienen que hacer pasos creativos muy pesados, solo pensar, la función consiste de dos partes, aquí es constante, aquí es creciente, puede ser una función par, entonces pueden hacer un análisis por separado para x positivos, para x negativos, usar la paridad. Y en cada intervalo, digamos, la función es creciente o decreciente, podemos calcular fácilmente su supremo, o el supremo del valor absoluto. Entonces, razonando de esta manera, en muchos ejemplos pueden calcular la norma supremo para cada Fn menos G, de ahí a la conclusión es fácil. Es un camino, es un camino. El camino que usted propuso, usar el teorema que el límite uniforme de funciones continuas es continuo y en nuestro caso no, y esto da una contradicción, es excelente, es otra solución. Entonces, si resolvió de esta manera y de otra, esto significa que ganó, digamos, 15 más 5%. Ok, ya entendí. Gracias. Gracias a usted. Muy bien que encontraron esta solución alternativa. Bueno, quiero confesarles que el precio como total de estas tareas será muy pequeño. Digamos, toda esta tarea tal vez tendrá un valor de 10% o de máximo, no sé, 12% de la calificación total del curso. Pero esta pequeña parte que hace esta tarea, pues no podrán ganar de otra manera. Hay que resolver esta tarea. Digamos, las tareas tal vez tendrán un valor de 30%, el examen un valor de 70%, por ejemplo. O también contamos las exposiciones y para ganar la calificación máxima, pues tienen que hacer de manera excelente todo. Si no resuelven estas tareas de manera perfecta, entonces ya casi no podrán obtener la calificación excelente total. Gracias. No sé si tienen alguna otra duda.